Buenos días para todos, mi nombre es Sebastián Jiménez Palencias, soy estudiante universitario de la Universidad Abierta de Distancia UNAT. Hoy vengo a compartirles un relato sobre un tema llamado el contacto del español con las lenguas indígenas en Hispanoamérica. Primero que todo, en este tema está abordado el impacto de las principales lenguas indígenas en la pronunciación, en la sintaxis, la gramática y la pragmática. eh, de algunas de las variedades de estas regiones del español habladas en Latinoamérica. Eh, como el contacto con las lenguas indígenas fue en el año 1942, en el cual fue algo muy importante en la historia de España. Fue la reconquista de Granada el 2 de enero del mismo año, lo cual permitió que los reyes católicos decidieran por primera vez recursos financieros a la exploración marítima dominada por Portugal. Ese año la reina decidió apoyar a Cristóbal Colón en su intento de descubrir un nuevo paisaje en las Indias, lo cual ese hecho condujo a la expansión del imperio español hacia el continente americano. Eh, Primero llegó a las islas de Cuba y la Española, que actualmente se llaman Haití y la República Dominicana, donde se encontraron con habitantes de Taino. Desde ese primer encuentro con los tainos y los españoles se introdujeron en el español palabras indígenas cuyo significado sirvieron para expresar ciertos aspectos de la nueva realidad. Desafortunadamente, a mediados de 1530, los habitantes de Taino fueron reduciéndose hacia 1550, a menos de 60 años desde su primer encuentro con los europeos. Eh, Desaparecieron prácticamente por víctimas de masacres, suicidios, trabajos forzados y enfermedades europeas, cuyas enfermedades carecían de resistencia biológica. Las lenguas indígenas en Latinoamérica, se calcula que aproximadamente unas 1750 lenguas en Latinoamérica a partir de la invasión española y que al día de hoy sobreviven entre 550 y 700. De aquellas lenguas, la mayoría de estas lenguas tiene menos de 5.000 hablantes y su restringido uso actual indican que va camino a su extinción. Eh, Como resultado de esto, la fuerte presión social y cultural de adquirir y usar la lengua dominante, en la actualidad existen muchos hablantes de lenguas indígenas que son bilingües y en su lengua nativa y en el castellano. También abordando sobre el tema del contacto de lenguas de la región andina, cuando los conquistadores españoles se encontraron en Sudamérica, ubicaron una civilización avanzada ubicada en la región andina. El nombre de aquella civilización se llamaba el Imperio Incaico, donde la política lingüística de la corona y bajo la república se examinaron los fenómenos de contacto sobre la región, lo cual actualmente radica más de 8 millones de quechua hablantes y más de 2 millones de Ainar hablantes. Hablando de la política de la lingüística de la corona adoptada, al igual que la Nueva España, era de imponer el uso del castellano entre los indios como referencia de su caracterización. Respecto a esto, existen tres creencias sobre la relación entre la lengua, que está obviamente la lengua, la cultura y la sociedad, que estaban ampliamente difundidas entre los españoles, como hablar la misma lengua hace establecer nexos entre sus habitantes. Otra, que una lengua puede ser impuesta sobre una civilización derrotada por derecho de la conquista. Y por último, la lengua preserva la identidad cultural. Entre otras palabras, la corona podría incurrir en el riesgo de perder sus colonias al permitir que sus súbditos mantuvieran identidades culturales diversas, de las cuales eran componente importante en el uso de su lengua nativa. Mm, Los primeros contactos de la lengua en la Nueva España fue cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, donde encontró primero a los mayas en Yucatán. Los españoles, tras conocer la existencia de un imperio importante en el centro de México, empezaron una campaña con la ayuda de distintos grupos indígenas y logró conquistar la capital del imperio azteca en 1521. Este contacto
También se establecieron contactos de las lenguas en Paraguay. La sustitución igualmente con situaciones de sociolingüística es insólita, ya que en el contexto latinoamericano Paraguay es el único país en el que la lengua indígena es oficial, junto con el español, en donde la mayoría de poblaciones de todos los estratos sociales las habla. Según los datos del censo del año 2002, con un total de más de 4.500.000 eh, mayores de 4 años y 3.700.000 personas hablaban el guaraní, lo que implica que el 81% de la población de ese grupo, un 2.400.000 personas eran bilingües en el español y guaraní. Es decir, que el 53% de la población total, mientras un 10% de la población paraguaya indicó hablar únicamente el español o el español con otra lengua europea. Solamente ese país ha tenido tener tanta importancia nacional en una lengua. En, en una época inicial se estableció un alto porcentaje de núcleos familiares mixtos ocasionados por la ausencia de mujeres españolas en una región que aún se consideraba como salvaje, lo que afectó en el periodo inicial. Esto proporcionó a los pocos españoles en Paraguay muchas oportunidades de aprender el guaraní con sus mujeres indias. El aislamiento de Paraguay perduró durante toda la época colonial, dado a lo ocurrido con su territorio. La falta de vías de comunicación y la escasez de recursos naturales explotables, aparte de otras colonias españolas como en Perú o México, nunca se desarrolló en Paraguay una clase alta hispanohablante que se aislara del resto de la población. Otro factor importante en la historia del bilingüismo en Paraguay fue la presencia de los jesuitas desde el año 1604 hasta su expulsión en 1767. A partir del siglo XVII, casi la mitad del país vivía en reducciones jesuitas, donde se mantenía el guaraní como lengua principal, al igual que en otras colonias, el cual se escribían catecismos o otros textos laicos en la lengua indígena. En el año 2002 hubo desplazamientos del guaraní al español por tres factores. La primera es por la migración interna, que se ha resultado en un aumento del bilingüismo en el campo y una disminución en las zonas urbanas donde el monolingüismo prevalece. La segunda, debido a la baja fecundidad de los guaraní habitantes en comparación con los bilingües y los hispanohablantes. Y la tercera y última, la tradición de una intergeneracionalidad del español en vez del guaraní.